Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El calentamiento global del planeta es una realidad que ya convive con nosotros. En Aragón, una de las consecuencias más inmediatas es el retroceso de los glaciares pirenaicos que en pocas décadas habrán desaparecido. Un total de 900 científicos de 51 países se han reunido en Zaragoza en el Congreso Internacional de Cambios Climáticos y Ambientales, un evento a escala mundial que hoy conoceremos. Bienvenidos. Aragón fue el escenario elegido para debatir sobre el calentamiento global. El pasado mes de mayo se celebró durante 7 días uno de los congresos sobre el cambio climático más relevantes a escala mundial. Investigadores de todo el planeta se dieron cita en el auditorio de la capital para abordar la cuestión desde una perspectiva paleocientífica. El Instituto Pirenaico de Ecología y la Universidad de Zaragoza fueron los organizadores del evento. Este congreso es un evento internacional de gran relevancia, ha traído a más de 950 científicos de 51 países de todas partes del mundo, desde Australia hasta los países nórdicos, desde África hasta América. Se han presentado más de 1.200 comunicaciones y es probablemente uno de los congresos, si no el congreso sobre cambio climático y ambiental más importante de los que se han celebrado en Europa durante los últimos años. En el Pirineo aragonés, Morillo de Tou fue también escenario de debate. La localidad ostense acogió durante 3 días el encuentro interdisciplinar de un centenar de jóvenes científicos. Un entorno ideal junto al embalse de Mediano para llevar a cabo diferentes charlas sobre el progresivo deshielo de los glaciares, los periodos prolongados de sequía o el aumento de las temperaturas a nivel mundial. El ser humano es capaz de cargarse el planeta porque si no tomamos conciencia esto puede no tener fin. Se ha decidido en el protocolo de Kioto como si fuera un límite de seguridad no superar los 2 grados de temperatura, de aumento de temperatura global, y en periodos climáticos anteriores, con cambios de esa magnitud o incluso inferiores, ha habido un gran impacto. Realmente esto es un tema serio y es hora ya de que nos pongamos las pilas. El calentamiento global es una realidad y los niveles de CO2 registrados en la atmósfera son los mayores en la historia de la humanidad. Una tendencia que los científicos tratan de revertir utilizando este tipo de encuentros como palancas de cambio. Las conclusiones obtenidas tienen como finalidad elaborar modelos predictivos para guiar las políticas del siglo XXI. El Congreso Internacional de Cambio Climático acogió un total de 1000 ponencias científicas. Para llegar a las distintas conclusiones son esenciales las catas, las prospecciones y las recogidas de muestra a pie de campo. En Aragón, el Instituto Pirenaico de Ecología ha escogido la laguna de Chiprana para evaluar los cambios de temperatura desde el siglo XV. Amanece en la laguna de Chiprana. Una bandada de gaviotas sobrevuela sus islas de piedras fosilizadas. El sol ilumina un perímetro tapizado de suaedas y salicórneas, pequeñas plantas acostumbradas a las concentraciones de sal que tiene el humedal, 3 veces superior a las del mar Mediterráneo. Un tesoro ambiental que es un laboratorio a cielo abierto para los científicos del IPE. Raquel y Fernando se dirigen a las orillas para analizar el estado de sus aguas. Con esta sonda llegan a medir el oxígeno, la conductividad o los grados de temperatura, parámetros que les hablan de los cambios en el clima. Raquel, con estas vistas y estos sonidos de las gaviotas parece que estamos en el mar Mediterráneo. Explícame, ¿cuál es la salinidad que tiene esta laguna de Chiprana? Sí, efectivamente esta laguna es muy salina. Después de meter la sonda multiparamétrica, uno de los datos más importantes es la conductividad, que se traslada a salinidad, y vemos que la salinidad es de una concentración de 40 gramos litro. O sea que es muy salina esta laguna.
Fernando, ¿y cuál ha sido la evolución histórica de esta laguna? Porque aquí la ocupación humana también ha sido importante a lo largo de los siglos. Bueno, a través de los estudios de los sedimentos del fondo de la laguna se ha podido ver que antes de 1400 esto no era una laguna, era una laguna efímera y como una salada parecía las que hay por Bujaraloz. Posteriormente, después del siglo XV, sí que se inundó mediante aguas de sobrantes de riegos y por acción humana, claro. Entonces, desde entonces hasta la actualidad se ha mantenido con agua. ¿Y toda esta información os sirve para proyectar la evolución de cambio climático que ha habido en los últimos 7-8 siglos aquí en esta región, en el Valle del Ebro? Claro, a través del estudio de los sedimentos del fondo de las lagunas se puede inferir cómo ha ido evolucionando el clima a lo largo del tiempo. Por ejemplo, dentro de los últimos 1000 años, sabemos que la época medieval, en torno al 800, entre el 800 y 1200 de nuestra era, el clima era relativamente cálido. Y después, en torno a 1200 hasta 1850, el clima se volvió más húmedo y más frío. La laguna de Chiprana son 31 hectáreas de humedal. Desde la Edad Media recibe aguas del río Guadalope a través de la acequia del Cibón. Unos aportes que Alfredo y los técnicos del Gobierno de Aragón regulan desde el año 2006. Desde que se declaró todo el conjunto Reserva Natural dirigida para conservar sus niveles de salinidad y la flora y la fauna asociada a este ecosistema. Un entorno que es una estación biológica, refugio para distintas especies de aves acuáticas. Alfredo, esta laguna de Chiprana está dentro del catálogo de los espacios Ramsar por la protección precisamente de una especie. ¿De cuál se trata? Pues como especie más emblemática de la Reserva de las Saladas de Chiprana está el tarro blanco, que fue la que en el año 94 motivó a los equipos de ornitólogos que trabajaban por aquí a solicitar su inclusión como especie catalogada y a su vez el espacio también se incorporará al catálogo de espacios Ramsar como zonas de humedales de interés internacional. Y junto al tarro blanco también observamos una colonia muy importante de gaviotas. ¿Desde cuándo están aquí presentes en esta laguna y qué importancia numérica tiene dentro del ecosistema? Aquí en un principio entró la gaviota raidora, que es muy pequeña, la raidora, y crió aquí precisamente en la isla que vemos ahí detrás. Y posteriormente se fue incorporando por la propia también colonización que ha hecho del valle la gaviota patia amarilla, y es de alguna manera que tenemos unas 40 parejas, 30-40 parejas, depende de alguna manera del año, pero por ahí oscila de reproductoras. Y en época de invernada y de concentración pues llegamos a tener 2000 ejemplares invernando, pero de reproductoras solamente quedan unas 40 parejas más o menos. Tanto la flora como la fauna, todo el ecosistema de la laguna de Chiprana es una fotografía fija de este tiempo climático. La subida de las temperaturas acelera la evaporación y aumentan los índices de salinidad en toda la cubeta. Unos cambios que los técnicos del Gobierno de Aragón gestionan con aportes desde la acequia del Cibón y un incremento de los niveles hídricos. En este humedal, el agua es un tesoro de la naturaleza que la ciencia quiere preservar. Las profundidades de la laguna de Chiprana guardan materiales y sedimentos con milenios de antigüedad. Antes de prospectar estos subsuelos con gran interés científico, vamos a presentarles el Congreso Internacional de Cambio Climático y Ambiental celebrado en Zaragoza en el mes de mayo. El objetivo es investigar los ciclos del pasado para predecir los cambios del futuro. Entre los días 9 y 13 del pasado mes de mayo, el Auditorio de Zaragoza acogió uno de los congresos internacionales más relevantes sobre el cambio climático de todo el planeta. Zaragoza se convierte en la capital del conocimiento sobre el cambio climático. Durante 5 días, 900 científicos procedentes de todo el mundo asisten aquí a más de 300 charlas sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestro clima. Profesionales de la biología, la geografía o la física asisten a las diferentes conferencias del Congreso.
La principal finalidad del encuentro es unificar los datos de los cambios que se han producido históricamente en el clima para elaborar modelos predictivos. Uno de los ponentes invitados a las jornadas es Juan Luis Arzuaga, director del yacimiento de Atapuerca. Profesor, ¿cuántos cambios climáticos ha habido en la historia del ser humano? De la historia del ser humano depende hasta dónde nos remontemos, porque antes de ser humanos éramos primates, o seguimos yéndolo, pero en el último 1.000.000 de años, que es el tiempo que llevamos los humanos viviendo en Europa, se han sucedido 10 fases, 10 periodos realmente muy fríos, todos ellos, y entre medias y largos. Y entre medias son los periodos menos fríos, no diremos cálidos, menos fríos y cortos. Y ahora el cambio climático que estamos viviendo tiene que ver con la acción humana. Es una tragedia, claro que tiene muchísimo que ver con la acción humana y es una tragedia, pero no es una tragedia para el planeta, es una tragedia para la especie humana. Pero es que la mayor parte de los 7.000 millones de personas del planeta, la mayor parte de las personas viven en zonas de riesgo climático. Por lo tanto, la mayor parte de la humanidad se va a ver afectada. Pero no solo por la temperatura, que es en lo que la gente, que vamos a pasar calor, no, por los recursos esenciales para la vida y para la alimentación, el primero de los cuales es el agua. Pero esto es un problema global, es el primer problema realmente global de la historia de la humanidad. O sea, por primera vez, por buscarle un lado bueno, por primera vez este no es un problema local. Sí, pero el problema es que poner de acuerdo a la humanidad igual es complicado, ¿no? Es muy complicado, pero para eso estamos, ¿no? Nosotros. Ya tenemos una tarea que hacer. Al final, en gran medida, este es un problema de desigualdad en la riqueza, al final es un problema de justicia, al final, el problema climático, si se analiza con un poco de profundidad, es un problema de justicia y de distribución de la riqueza. Aparte de las conferencias plenarias en la Sala Mozart, el Congreso también acoge sesiones temáticas en las que los investigadores presentan sus últimos trabajos. En esta sala se está hablando ahora mismo sobre las dinámicas fluviales del Amazonas. Penélope es investigadora del Instituto Pirenaico de Ecología. Aquí todos son al mismo tiempo expertos y aprendices. Penélope, vosotros estudiáis los bosques pirenaicos para predecir los cambios del clima. Cuéntame en qué consisten estos estudios. Pues mira, necesitamos mirar hacia atrás e imaginarnos que son las páginas de un libro que ha escrito alguien anteriormente y que necesitamos con ello aprender de nuestro pasado y saber qué va a ocurrir en el futuro. Entonces somos capaces de, recogiendo por ejemplo el sedimento del fondo de los lagos, extraer el polen fósil que se conserva, identificar ese polen, de qué especie es, y reconstruir la vegetación que ha ocurrido anteriormente. Y creo que parte de vuestros estudios se basan en los anillos de crecimiento de los árboles, ¿verdad? Exactamente. Ahí que leéis. En el Instituto Pirenaico de Ecología hay un grupo de gran relevancia a nivel nacional e internacional, y lo que van observando es todas las características del año en el que ese árbol está creciendo, van dejando allí su pequeña señal. Cómo van cambiando el color de los anillos, la anchura de los anillos, y eso no solamente te permite contar su edad y saber exactamente cuántos años tiene, sino cómo ha vivido ese año. Si ha estado muy estresado, tendrá siempre los anillos más estrechos. Si ha vivido cómodo, con el agua suficiente y la temperatura exacta que necesitaba en ese momento, pues tendrá unos anillos más anchos. Y bajando al terreno práctico, sí. Aquí en Aragón, ¿dónde reside el cambio climático? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo palpamos? En las riadas, los periodos largos de sequías, ¿tienen que ver con el cambio climático? Tienen que ver, lo palpamos en muchísimos sitios. Una de las mayores referencias, si quieres, puede ser que nos estamos quedando sin glaciares. En el sector central del Valle del Ebro tenemos lagunas saladas, no es lo tradicional de un lago, son lagunas efímeras, solamente suelen tener una lámina de agua en el invierno, los años húmedos. También en el Bajo Aragón solemos recoger las temperaturas extremas mayores en verano, es una de las zonas más afectadas en las proyecciones de los cambios climáticos. ¿Y todo eso es cambio climático? Todo eso es cambio climático, y hay que unir también lo que denominamos cambio global, cambios de usos de suelo y nuestra influencia como humanos en todo el entorno que nos rodea. Durante 5 días, en las diferentes salas del auditorio, se sucedieron ponencias, charlas y debates.
Se conformaron grupos de trabajo para afrontar diferentes estudios sobre el clima y científicos de países muy diferentes aunaron esfuerzos para elaborar modelos de predicción. Conclusiones que a la postre deben servir para la lucha contra el calentamiento global. Natural de Barbastro, la profesora de la Universidad de Barcelona, Isabel Cacho, fue una de las expertas en paleoclimatología invitadas al Congreso. ¿Somos realmente capaces de cargarnos el planeta? No sé si diría cargarnos. Porque suena pretencioso, ¿no? Suena pretencioso, pero debo decir que lo estamos haciendo. Estamos haciendo un experimento muy bien hecho en el sentido que la intensidad y la velocidad de lo que estamos haciendo superan muchos procesos naturales. La paleoclimatología es la materia que estudia los cambios de temperatura en los pasados recientes y lejanos. En unos minutos regresamos al Congreso de Zaragoza para seguir analizando la huella del hombre en el calentamiento global. Mientras continuamos por la laguna de Chiprana, un humedal fosilizado por el tiempo de gran interés para la ciencia en Aragón. Por su antigüedad y su naturaleza, la laguna de Chiprana ha sido testigo de los cambios en el clima. Bajo esta lámina de yeso, sus orillas conservan algas, polen o insectos fosilizados. Unos estratos que Blas, director del Instituto Pirenaico de Ecología, extrae con este sondeador. La capa más profunda, de color oscuro y a 20 centímetros del subsuelo, contiene restos de hace 100 años. Con esta muestra puede determinar la evolución climática o de las prácticas agrarias, un buen indicador de los ciclos de lluvias y sequías. Blas, la laguna de Chiprana, más allá de estudiar el cambio climático, también es un buen lugar para estudiar el cambio global que ha habido en toda esta región climática que es el Bajo Aragón, que es el Valle del Ebro. Sí, es un sitio excelente porque conjuga las dos cosas, un lago que es muy reactivo a lo que sucede en el clima, pero también un lago que está situado en una zona en la que ha habido muchísima actividad humana desde la Edad Media. Entonces las dos cosas, los cambios en el clima, la precipitación, la temperatura y los cambios en el uso del suelo, en la agricultura, en la ganadería, en la urbanización, es lo que acaba reflejado en los sedimentos de la laguna. Y uno de los cambios más importantes vino precisamente en el siglo XVIII con el desarrollo del olivo aquí en la comarca del Bajo Aragón. Exactamente, es el momento en el que en toda España y en todo el Bajo Aragón, pues en un momento de mayor desarrollo en la edad contemporánea empieza a haber mayores plantaciones más extensas de olivos. Entonces esas oliveras que aparecen en el paisaje entonces de una manera importante producen mucho polen y es el polen que encontramos a partir del final del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII en el fondo de la laguna. Y al final es un espacio natural, pero también intervenido por la mano del hombre durante siglos. Debe seguir manteniéndose, conservándose esta interrelación que hay entre lo que sería una naturaleza y lo que es una ocupación cultural, en este caso más vinculada a la agricultura de regadío del entorno. Claro, yo creo que esto es un paisaje cultural y como tal yo creo que hay que preservarlo. Para preservar un paisaje cultural tiene que seguir existiendo el impacto antrópico que lo ha generado. La laguna como tal no existiría sin toda la agricultura que hay alrededor. Por eso tiene que ser una reserva dirigida, una reserva en la que controlemos los niveles de agua que entra, porque lo que queremos es mantenerlo más o menos en el nivel de salinidad y de nivel al que está para que los distintos ecosistemas que hay dentro de la laguna se preserven. Uno de los rasgos naturales de la laguna de Chiprana son estos ríos de piedra llamados paleocanales. Se trata de antiguos cauces de agua que drenaban hacia un lago salado ya desaparecido, ubicado en las profundidades del actual Valle del Ebro. Jorge, geólogo del Gobierno de Aragón, observa estas formaciones de piedra arenisca que represan como una muralla las distintas áreas del humedal. Unas rocas con millones de años de antigüedad que sirven de descanso para las colonias de ánades y gaviotas. Jorge, en esta laguna de Chiprana, en este punto concreto, ¿por qué estamos viendo agua? ¿Cuáles son las razones geológicas que han ocurrido para que se haya formado esta laguna de origen natural? Bueno, las saladas de Chiprana se acumula agua porque es una cuenca endorreica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una cuenca que todos los aportes que recibe de agua
no tienen salida al mar, o sea, no drenan hacia el exterior y se quedan aquí acumuladas. Y se trata de una laguna, de un lago a pequeña escala, muy parecido al que habría en todo el Valle del Ebro y que colonizaba prácticamente todo el territorio de lo que hoy es Aragón. Esto en concreto es una cuenca interna perteneciente a una cuenca de mayor entidad, que es la cuenca del Ebro. En el Terciario, antes del Mioceno, la cuenca del Ebro era endorreico también, donde el agua se acumulaba y se formó un gran lago salino. ¿Y ese lago salino, cuáles eran sus fronteras naturales? ¿Qué cordilleras hacían de perímetro para sujetar el agua y que no se fuera hasta el mar Mediterráneo? Estaba delimitado por el Pirineo, el sistema ibérico y la cordillera catalana. Y además una de las características que tiene esta laguna son todos estos afloramientos, estas formaciones llamadas paleocanales. Explícame de qué tipo de construcciones estamos hablando aquí dentro del perímetro lagunar. Exactamente, esto es una formación geológica muy singular, que son afloramientos de roca arenisca muy resistentes a la erosión, que por esa misma erosión diferencial quedaron en resalte y actualmente actúan de presa natural que retiene el agua de la salada. A pesar de su fragilidad, la reserva de las Saladas de Chiprana es uno de los lugares más representativos de los cambios globales del pasado. Sus aguas altamente salinas contienen millones de microorganismos de formas de vida primitiva. No llega a media hectárea, bueno, sí, justo, ¿no? Un humedal que los científicos del IPE han elegido para estudiar la interrelación del clima con la agricultura. Volvemos en 30 segundos. Ellos necesitan una casa segura, confortable y duradera. Por eso confían en Ferber. Más de 40 años construyendo naves ganaderas, agrícolas e industriales. Desde los cimientos hasta el más mínimo detalle. Ferber construye tu nave a medida. ¿Qué necesitas? Buenos días, Pablo Iglesias. Buenos días. Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Oregón Televisión. Esta noche en Aragón TV. Los sedimentos enterrados en las profundidades de la laguna de Chiprana guardan el polen de cultivos agrarios de épocas diferentes. Con ellos se pueden determinar los ciclos de lluvias o sequías en el Valle del Ebro. Enseguida analizamos las muestras. Antes vamos a regresar al auditorio de Zaragoza. Geólogos, biólogos o historiadores estudian cómo ha evolucionado el clima a lo largo de los tiempos. For the origin of, for instance, genus Homo or genus Paranthropus. Las charlas y conferencias se celebran una tras otra en el auditorio de Zaragoza. Durante 5 días, científicos procedentes de todo el mundo analizan el pasado de nuestro clima para predecir el futuro de nuestro planeta. Las conclusiones que se obtienen en estos congresos internacionales son o deben ser la base de las políticas de actuación de nuestros gobiernos. Los expertos toman la palabra para luchar contra el cambio climático. En la Sala Mozart se llevan a cabo las sesiones plenarias. Son las conferencias más relevantes del Congreso y el auditorio se llena de científicos. Aquí solo se habla un idioma, el inglés. Isabel Cacho, experta en paleoclimatología mediterránea y natural de Barbastro, fue una de las 9 ponentes invitadas al encuentro para exponer sus últimos hallazgos sobre el cambio climático. Isabel, ¿es necesario estudiar los cambios climáticos del pasado para entender lo que va a pasar en el futuro? ¿O los cambios climáticos del pasado son tan distintos al actual que no merece la pena? A ver, cada cambio climático que ha habido, cada uno es diferente. Evidentemente, ahora estamos en una situación diferente en el sentido que nosotros somos los detonantes de este cambio. Pero efectivamente, cualquier cambio que nosotros introducimos va a interaccionar con la dinámica natural del planeta. Entonces, si no entendemos cómo funciona este sistema natural, no podremos entender cómo nuestros cambios se van a sumar, restar con esta dinámica natural. Y sabemos que los gases invernaderos en esos cambios naturales fueron un elemento clave para modular la intensidad del cambio, amplificar el cambio natural que hubo en ese momento. Las causas de cambio fueron diferentes, pero el CO2 fue clave para aumentarlo. Ahora la causa es el CO2. ¿Pero somos realmente capaces de cargarnos el planeta? No sé si diría cargarnos. Porque suena pretencioso, ¿no? Suena pretencioso, pero debo decir que lo estamos haciendo. Estamos haciendo un experimento muy bien hecho en el sentido que la intensidad y la velocidad de lo que estamos haciendo superan muchos procesos naturales.
La biología, la geología, las matemáticas o la historia de la humanidad son disciplinas que estos días se interrelacionan para llegar a conclusiones sobre el futuro de nuestro clima y de la especie humana. Gerardo Benito, doctor en Ciencias Geológicas, expone ahora sus tesis sobre las inundaciones en el norte de la Patagonia en los últimos 10.000 años. Gerardo, cuéntame por qué es peligroso que la temperatura del planeta en los próximos 100 años aumente 2 grados, como decís los científicos que puede ocurrir. Pues sobre todo por los impactos que esto puede generar, de forma directa o indirecta. Por ejemplo, el aumento de temperatura está produciendo un descenso de los casquetes, del hielo en los casquetes glaciares, tanto en el Ártico como en el Antártico. Esto a su vez produce una subida del nivel del mar. Hay un montón de cambios que se generan en general a nivel global y eso nos va a afectar de una manera u otra. Pero para los que no somos expertos en el asunto, 2 grados de media tampoco nos parece demasiado. Estamos hablando de media, es decir, esos 2 grados significan que va a haber más olas de calor, más noches tropicales. Una noche tropical es aquella en las cuales no bajamos de 20 grados. Luego también eso afecta a las sequías, un aumento de los extremos de lluvias que a su vez generan inundaciones. Hay un montón de impactos que están allí y que nos pueden afectar. Y tú sabes que hay negacionistas todavía del cambio climático que hablan de que los cambios que estamos viviendo tienen más que ver con los ciclos naturales propios del clima. ¿Es una aberración decir esto? Pues, a ver, hay una parte que tiene que ver con los ciclos del clima, pero sobre esa variabilidad natural del clima estamos superponiendo una actividad humana, la cual estamos llevando al planeta a unas concentraciones de CO2 que prácticamente no las hemos vivido en los últimos 400.000 años. Conclusión, ¿podemos decir que el ser humano, que nosotros somos el principal problema del planeta actualmente? Bueno, yo no sé si llamarlo problema o no, pero digamos que estamos actuando y tenemos que, en lo posible, intentar minimizar los impactos que podamos generar sobre el planeta. Sobre todo, ya no solo nosotros, que probablemente no lo vayamos a ver, pero las futuras generaciones conviene cada vez dejar, digamos, un planeta pues, en unas condiciones ideales para que continúe la vida humana sobre el mismo. El encuentro finaliza en los exteriores del auditorio con todos los científicos posando para la foto. Las conclusiones de este tipo de congresos son fundamentales para el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Un organismo creado en 1988 por la ONU que marca las líneas de actuación de los Estados miembros con el fin de mitigar el calentamiento global. Además del Auditorio de Zaragoza, el núcleo de Morillo de Tou, en el Sobrarbe pirenaico, también acogió 3 jornadas científicas, un encuentro protagonizado por un centenar de jóvenes investigadores llegados de todo el mundo. Enseguida los conocemos, mientras vamos a continuar nuestro recorrido por la laguna de Chiprana, auténtico yacimiento para el estudio del cambio climático. La salada de Chiprana conserva páginas de la historia del planeta, una información que los científicos del Instituto Pirenaico de Ecología trasladan hasta su sede en Montañana. Una institución científica dependiente del CSIC que nació en Jaca en 1942 y que cuenta con 19 investigadores titulares repartidos en 2 sedes. Uno de ellos es Blas, quien además ejerce como director del centro. En las cámaras frigoríficas del laboratorio deposita las muestras de sedimentos que ha traído desde la laguna. En todo el Valle del Ebro, uno de los mejores lugares para estudiar el cambio climático. Blas, director del Instituto Pirenaico de Ecología, con sede en Zaragoza y en Jaca. Explícame, en materia de cambio climático, ¿cuáles son vuestras principales líneas de investigación en los últimos años? Nosotros trabajamos por una parte en entender el cambio climático en los aspectos físicos y más geográficos y por otra parte los impactos, es decir, que trabajamos en entender cambios en la temperatura y la precipitación a escala reciente y a escala antigua y por otra parte cómo eso ha influido sobre todo en los cambios en la vegetación. Y en el ámbito aragonés, ¿en qué espacios, en qué lagos de montaña y del Valle del Ebro, en qué cuevas, en qué lugares estáis trabajando, estáis obteniendo estos datos? Bueno, digamos, Ordesa es nuestra casa. El Instituto Pirenaico de Ecología lleva trabajando en Ordesa desde
hace 75 años. En el Pirineo hay muchos sitios en los que trabajamos, luego también un poco en la cordillera ibérica y en la zona central del Valle del Ebro, por la unicidad de los ecosistemas que hay en toda la zona central del Valle del Ebro. Y además de sondeos, prospecciones y estudios dentro de Aragón, también estáis analizando la situación en distintos puntos del planeta. Cuéntame, ¿en qué países del mundo estáis trabajando los científicos? El IPE trabaja prácticamente en los 5 continentes, entonces ahora hay mucho trabajo que se está realizando, tanto desde el punto de vista de cambio climático en glaciares, cambio climático en temas de vegetación, en Perú, en Argentina, en Chile. Tenemos 2 proyectos muy grandes en México y en la zona de los Andes de Perú, y también estamos empezando a trabajar ahora en África en temas de fuegos y de evolución de la vegetación. Y una de las cuestiones naturales que más están preocupando dentro del Pirineo aragonés es la pérdida de los glaciares en lugares tan emblemáticos como Monte Perdido dentro del Parque Nacional de Ordesa. Sin duda. ¿Qué va a ocurrir dentro de 50, 60, 100 años con esos espacios naturales tan delicados, tan frágiles? Bueno, pues probablemente las noticias no son buenas. Los glaciares es prácticamente seguro que van a desaparecer en 20 o 30 años. Cada año se pierden muchos metros cúbicos de hielo. Estamos hablando de un periodo muy corto. Estamos hablando de un periodo muy corto, pero es que los glaciares han venido perdiendo masa desde hace mucho tiempo y el calentamiento es muy rápido. Están ya en las fases terminales realmente. Una de las líneas del Instituto Pirenaico de Ecología es la búsqueda de cambios climáticos bruscos a lo largo de la historia. En definitiva, fenómenos similares a los que se avecinan en el siglo XXI. El estudio del polen de los olivos es un indicador de las temperaturas de una región. El análisis de las estalagmitas de las cuevas del Pirineo es otra forma de descubrir los ciclos de temperatura. Ana trabaja como investigadora titular del IPCSIC. Dentro del laboratorio recoge unas muestras de estas formaciones de carbonato cálcico como huella de un pasado fosilizado. Ana, con el estudio de estas estalagmitas sí que estáis buscando cambios bruscos a lo largo del tiempo en el clima. ¿Los habéis encontrado con los estudios que habéis realizado aquí en el Pirineo aragonés? Sí, pues en el Pirineo en concreto, en la cueva de Seso, que es una cueva que hay cerca de Voltaña, hemos estado trabajando en una estalagmita que cubría un periodo que hemos denominado, bueno, que se denomina Younger Dryas, que es el Dryas reciente. Eso fue un periodo frío que ocurrió hace 13.000 años, hace 12.900 años, y que en tan solo unas décadas, en muy poquito tiempo, el clima de esa zona, la temperatura de esa zona descendió casi 2 grados centígrados. Y por curiosidad, los geólogos, los científicos, ¿cómo lográis trasladar la información geoquímica que os transmiten estas piedras a la evolución climática que ha habido en el tiempo? ¿Cómo se puede aplicar toda esa dosis de información que os llega aquí al laboratorio? Pues bueno, estas piedras, estas estalagmitas, primero hay que verlas como un carbonato. O sea, esto es una formación de carbonato que va creciendo en el tiempo, como si fueran los anillos de un árbol, lámina a lámina, como vemos por aquí. Entonces lo que hacemos es analizar su composición química y relacionarla con la temperatura que había en ese momento en la cueva o con la cantidad de lluvia que había en la zona. Y en el pasado, por ejemplo, hace 13.000 años, sí que notasteis un cambio de temperatura en el Pirineo de aproximadamente 2 grados. ¿El cambio climático que está habiendo en la actualidad es similar al que hubo en aquella época? ¿Cómo lo estáis viendo actualmente los científicos? Bueno, ahí en el pasado hay cambios climáticos de cambios de temperatura similares al actual, y si nos remontamos muy al pasado, hace millones de años, incluso cambios más importantes. Pero lo que es diferente de este periodo en el que el ser humano, ¿no?, tenemos un poco la influencia, es la rapidez con la que está ocurriendo. Y tanto esa rapidez como las concentraciones de CO2 que hay en la atmósfera, en eso no encontramos similitudes en periodos de tiempo anteriores. Volvemos en 2 minutos. Expoforga, la Feria de la Jacetania. 29 ediciones de Feria Agrícola y Ganadera, segunda edición de Expoforga Sostenible. Subastas de ganado, exposición de maquinaria, feria comercial, exhibiciones de hípica y perros pastores y mucho más. Expoforga es tu punto de encuentro. El 3 y el 4 de junio, ven a visitarnos en Puente la Reina de Jaca. ¿Manchas de humedad en el baño? ¿Juntas negras? Acaba con ellas fácilmente con el nuevo Seal It Bang Suciedad y Manchas de Humedad. Pruébalo y dile bang a la suciedad. Ortopedia Silvio, distribuidor exclusivo de Kinko Movilidad para Aragón. Seal It Bang, comparte tu experiencia de limpieza. Cuando vives solo, ocuparse de la casa es un rollo. Por esto mismo necesito algo bien potente.
Lo mejor de Sealed Bang es que limpia en segundos y además es fácil de usar. Con una sola pasada, mira cómo se fue la cal. De verdad, yo nunca he sido tan eficaz. Sealed Bang Cal y Brillo. Dile Bang a la suciedad. En zonas sensibles la piel es más delicada. Descubre el nuevo Sensitive Precision, el primer recortador de BET diseñado para depilar suavemente zonas sensibles. Sus hojas no tocan la piel y no hay riesgo de cortes, proporcionando resultados perfectos. Cambia el cabezal para recortar y dar forma a tu vello con suavidad y precisión. Nuevo BET Sensitive Precision. Sealed Bang. Comparte tu experiencia de limpieza. Todo el mundo piensa que solo se trata de cocinar, pero la limpieza es igual de importante. Cuando cocinas, enseguida tienes que limpiar. Desde que utilizo Sealed Bang con una sola pasada, mi cocina queda brillantísima. Eso es mi sello personal. Sealed Bang Grasa y Brillo. Dile Bang a la suciedad. Encuentra el tono. Concéntrate en la letra y no pierdas el compás. Esta noche en Aragón TV. Tanto las cuevas calizas del Pirineo como sus glaciares o las saladas del Valle del Ebro albergan algunas claves de la historia del planeta. Estos investigadores aragoneses son capaces de detectarlas y ofrecer sus conclusiones al discurso de la ciencia. Una contribución imprescindible, necesaria para responder a los retos del cambio climático. Con 75 años de experiencia, el Instituto Pirenaico de Ecología es uno de los grandes referentes en materia de evolución climática. Cuenta con 19 investigadores de plantilla y muchos de ellos participaron en el tercer Encuentro Internacional de Jóvenes Científicos celebrado en Morillo de Tou, un acto que sirvió de pórtico antes del inicio del Congreso de Zaragoza. En la historia de la humanidad, el planeta nunca antes había registrado unos niveles de CO2 tan altos. Las temperaturas continúan en ascenso y los efectos del cambio climático comienzan a percibirse a escala local. Un horizonte lleno de interrogantes a los que la ciencia intenta dar respuesta. Frente al embalse de Mediano se dan cita estos días algunos de los jóvenes científicos más prometedores del mundo. En pleno corazón del Pirineo aragonés analizan la situación del cambio climático y su impacto local, con el fin de elaborar estrategias que ayuden a mitigar sus efectos. Son solo un centenar, pero constituyen la élite mundial de la investigación Nobel sobre cambio climático. Jóvenes de entre 20 y 35 años, llegados de países como Australia, India o Estados Unidos. A lo largo de 3 días se reúnen en Morillo de Tou para poner en común los resultados de sus investigaciones. Xavier es uno de ellos. Este catalán de 31 años trabaja para la Universidad de Nebraska. Analiza los efectos del calentamiento global en los lagos de montaña. Xavi, desde hace un año llevas a cabo una investigación en Estados Unidos en lugares como este, en lagos de montaña, ¿no? Explícanos en qué consiste. Pues sí, mira, casi un año que estoy en la Universidad de Nebraska, en Lincoln, estudiando los lagos de alta montaña, concretamente los lagos de la cordillera de los Andes, en los trópicos de Sudamérica. Y el objetivo del proyecto es básicamente analizar cuál es la composición de unos microorganismos acuáticos que viven en estos lagos, ya que son muy buenos indicadores de cambios climáticos, etc. ¿En qué medida los microorganismos acuáticos actúan como un indicador del cambio climático? Sí, en este caso los microorganismos que estudiamos son algas unicelulares, que se llaman diatomeas, las cuales son muy sensibles a cualquier cambio en las condiciones acuáticas del agua. Y el que vemos es primeramente que hay una reducción en la biodiversidad de especies de diatomeas, y segundo es que también las comunidades están cambiando. Probablemente sean cambios debidos al rápido escalfamiento global que estamos viendo desde los últimos 200 años, pero particularmente los últimos 50 años. El encuentro también es una buena oportunidad para generar vínculos entre la comunidad científica y una plataforma para exponer sus investigaciones.
Josie explica a los asistentes el impacto de los incendios forestales en los bosques amazónicos, un proyecto que lleva a cabo para la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Josie, explícanos, ¿cuántos años llevas investigando y cuál es tu ámbito de trabajo? Actualmente estoy en la Universidad de Exeter, en el sur de Inglaterra, trabajando con datos que investigan el impacto que los humanos han tenido en la vegetación del Amazonas y en la actividad del fuego durante los últimos 10.000 años. Explícanos, ¿existe una correlación entre los incendios forestales y el cambio climático? Lo que hemos visto durante los últimos 10.000 años es que cuando tenemos periodos más secos en el Amazonas, la actividad del fuego se incrementa. Esto no ocurre en todos los ecosistemas, pero la actividad del fuego tiende a ser más grave y se quema más biomasa en estos entornos durante los periodos más calurosos. En función de los datos que manejáis, ¿esas líneas de previsión apuntan a incendios de mayor envergadura? Es posible que hoy en día, que el clima es más caluroso y seco, podamos ver un incremento en la actividad del fuego, particularmente en las temporadas de incendios. En esas temporadas los incendios son peores, más graves y más largos en el tiempo, por lo que se incrementará la actividad de esos incendios. La mayoría de estos jóvenes investiga con muestras de origen paleozoico. Con 400 millones de años, estos fósiles todavía contienen información sobre la reacción del planeta a los cambios del clima. Tras varias charlas, el grupo hace una parada para comer. En un ambiente más distendido, Mike comenta el desarrollo de la jornada. Este estadounidense es experto en modelos de previsión con datos a gran escala. Mike, cuando hablamos de datos a gran escala o macrodatos como herramientas para estudiar el cambio climático, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, es que cuando tienes pequeños datos y respuestas sobre lugares específicos concretos, puedes prever cómo van a desarrollarse los cambios en esos lugares específicos. Puedes dar respuesta a pequeñas preguntas, pero con grandes datos, datos a gran escala de cualquier lugar, puedes empezar a hacerte preguntas globales, grandes preguntas. ¿Qué sensaciones te ha aportado el Pirineo aragonés y en concreto Morillo de Tou? Es un sitio muy bonito, un lugar maravilloso. No había estado nunca y ahora voy a pasar unos días aquí con la bicicleta para recorrer este entorno y disfrutar de él. Es todo muy bonito, la naturaleza, la hospitalidad de la gente, así que gracias. Para cerrar el encuentro, la organización ha programado una visita a Insa, a apenas 5 kilómetros de Morillo. Tras una breve explicación, el grupo recorre las calles empedradas de la villa hasta llegar a un mirador con vistas a la peña montañesa. Graciela les acompaña, es investigadora del Instituto Pirenaico de Ecología y una de las organizadoras del evento. Una oportunidad también para promocionar el patrimonio aragonés. Graciela, explícanos de qué forma han evolucionado los ecosistemas de montaña, como los pirenaicos, a causa del cambio climático. Pues en la historia el cambio climático ha podido afectar a los bosques pirenaicos de maneras muy diferentes, pero una de las cosas más llamativas ahora mismo es que las previsiones que se tienen para cómo el clima va a cambiar en esta zona indican que habría sequías cada vez más intensas y más largas en el tiempo, que esto a su vez puede tener una consecuencia directa en algo tan sencillo como el número de incendios. Esos efectos del cambio climático se están haciendo visibles, por ejemplo, en las épocas de floración de algunas plantas, en los cultivos o, por ejemplo, en los hábitos migratorios de las aves. Sí, sin duda, todos los procesos fenológicos se adelantan en el tiempo, pues vas perdiendo al final de estos periodos polinización, biodiversidad, cantidad de especies que llegan a nuestras tierras y, por supuesto, esto es un impacto muy claro del cambio climático, sin duda. En apenas 40 años, en España se prevén sequías más persistentes y fenómenos climáticos más intensos. Adelantarse y prevenirlos en la medida de lo posible son los retos a los que se enfrentan ellos. Jóvenes investigadores de todo el mundo comprometidos con los desafíos climáticos del siglo XXI.
Sin duda, los jóvenes investigadores tienen ya un papel relevante en materia de cambio climático. Tratar de revertir o al menos amortiguar los efectos del calentamiento global debe ser un compromiso para esta generación, para que las próximas puedan recibir un planeta con menos amenazas y más habitable. Con este mensaje educativo despedimos a los científicos que visitaron Aragón. Hasta pronto y feliz semana. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.